Empezamos nuestro viaje hacia Roma saliendo de la terminal de tren en Florencia. El tren toma aproximadamente 1 hora y media. Al llegar a Roma y situarnos en el hotel, salimos a explorar y nuestra primera parada fue visitar las escaleras de España, que fueron construidas para conectar la Plaza de España con la iglesia de Trinita dei Monti. Aunque está lleno de turistas, la vista desde arriba fue increíble. Te aconsejo llegar súper temprano si este es uno de los lugares que te gustaría tomar fotos sin turistas. El Panteón es un magnífico templo que fue construido para todos los dioses romanos, y he ahí su nombre, que en griego significa todos los dioses. Visitar el Vaticano es una actividad de todo el día, ya que aunque llegues temprano te va a tocar hacer fila, ya sea para entrar a la basílica o a los museos. En esta visita entramos a los museos a las 8 de la mañana y casi éramos los únicos adentro, comparado con la vez que visitamos en el 2017, y entramos más tarde y nos tocó una fila enorme para poder ver la Capilla Sixtina. Entonces, si tu interés es ver el museo tranquilamente sin tanta gente, entonces visita el museo primero y la basílica después. Solo que si haces esto, como nosotros lo hicimos, te puede llegar a tocar una fila de más de 2 horas para poder entrar a la basílica. Estas son imágenes de cómo se ve la plaza de San Pedro si llegas antes de las 8 de la mañana, comparado a si llegas a las 10 de la mañana. Si quieres subir a la cúpula de la basílica, entonces tienes que comprar los tickets ya estando adentro, ya que por ahora no los puedes comprar por internet. Tienes 2 opciones de tickets: subir 551 escalones o tomar el elevador hasta el techo y de ahí subir 320 escalones. Asegúrate de tener buena condición física porque sí es cansado. A mí hasta me tocó usar mi inhalador por mi asma. Ya estando arriba vas a tener unas vistas impresionantes de toda la ciudad. Mientras subíamos, Tío nos estaba esperando desde abajo. Y ahora, después de admirar la ciudad desde las alturas, nos toca bajar las mismas 320 escaleras. Esto fue increíble. Y después de visitar el Vaticano, fuimos a comer pasta de un establecimiento que nos recomendó muchísimo TikTok. Aquí ya con nuestro gelato de pistacho, que no debe de faltar después de comer. Ya está Gaby. Yummy, yummy. El castillo de San Angelo fue originalmente construido como mausoleo para un emperador, pero más tarde fue usado como fortaleza y refugio papal, ya que está conectado al Vaticano por un mural que tiene un pasadizo secreto. No se te olvide probar el agua de las muchas fuentes de la ciudad. La Plaza Navona, aparte de tener muchos restaurantes y bares a sus costados, también tiene una leyenda muy interesante. Cuenta la historia de que en el siglo XVI el Papa Sixto se disfrazaba de plebeyo y visitaba establecimientos para poder escuchar todo lo que la gente hablaba de él. En una ocasión habló con el dueño de un bar en la plaza que habló muy mal del Papa. Al día siguiente el dueño fue arrestado y decapitado públicamente. La máscara fue colocada arriba de su taberna como advertencia a los demás de no hablar imprudentemente delante de extraños.
Y no te olvides de tirar la moneda en la Fuente Trevi para regresar a Roma. 1, 2, 3. Y ahora sí a visitar lo más emblemático de esta ciudad. El Coliseo Romano era un anfiteatro que se usaba para espectáculos de gladiadores y ejecuciones. Los eventos eran gratuitos y financiados por los emperadores para ganar popularidad. El Coliseo cuenta con un sistema complejo de bóvedas y arcos para soportar su enorme estructura. Además tenía un elaborado sistema subterráneo llamado hipogeo, donde se mantenían los gladiadores y animales antes del espectáculo. Hay varias opciones de tickets para ver diferentes partes de este gran monumento, desde el sencillo, donde solo caminas por el primer nivel, hasta el más complejo que te incluye una visita al hipogeo y también al tercer nivel, que es el más alto. Toda la construcción aquí atrás, y nos quita la buena vista. Ahí está el tío Mono, ahí está Gaby, aquí está el Jonis. El Coliseo allá atrás. De ahí seguimos al Foro Romano, que fue el corazón de la antigua Roma. Era un centro político y social durante 1000 años. También está ligado a figuras históricas como Julio César y Augusto, quienes realizaron importantes reformas y construcciones en el área. Hoy en día puedes explorar las ruinas imaginando cómo era la vida de esta gran civilización. Nuestra última parada fue la iglesia de San Ignacio de Loyola. Esta iglesia me gustó muchísimo por sus frescos en el techo. Para poder verlos necesitas pagar €1 que prende en la luz del techo y activa un espejo que colocaron estratégicamente para que puedas tomarte selfies. Lo más interesante es que los frescos crean una ilusión óptica que hace que el techo se vea más alto de lo que es. Y también te hace creer que tiene una cúpula, pero en realidad es un techo plano. Finalmente, al entrar vas a notar un ambiente en donde se puede respirar una tranquilidad y paz impresionante. La última noche volvimos a tirar una moneda en la Fuente Trevi para que amarre bien nuestro regreso. Y si te gustó este video, no se te olvide seguirme para más contenido.